Números 16-18. El capítulo de hoy empieza con la rebelión de Coré, Datán y Abirón, los cuales se amotinaron contra Moisés y Aarón, porque de repente se ve que a ellos se les antoja el sacerdocio. Entonces, aquí, pues cuando pasa todo esto, Moisés responde: es contra Dios contra quien os habéis amotinado, porque realmente ellos no estaban contentos con sus propios dones, ya que el sacerdocio es como un don, una vocación. Y entonces se ve que, pues eso, ellos tres que fueron contra Moisés y Aarón no estaban a gusto con lo suyo y fueron como a decir que ellos querían ser así, pero porque sí, no porque realmente lo sintiesen, sino porque sí, porque les apetecía, con un capricho. Entonces realmente pues no estaban contentos con los que Dios les había dado. Y pues, como he dicho, iban contra Dios, no contra ellos realmente. Luego habla del castigo, porque como en el capítulo anterior decimos que pues Dios lo perdona todo y tal, pero también hay castigos. Entonces aquí en este pequeño relato cuenta que se les apareció la gloria de Dios en toda la comunidad y que bajaron vivos al Seol. Y aquí fue algo que me hizo mucha gracia porque no sabía que esta expresión venía de aquí, y dice así: no vaya a tragarnos la tierra. Claro, ellos dicen eso, los israelitas, al ver que el Seol es como que se abrió la tierra y se los tragó. Entonces, claro, los israelitas al ver eso soltaron esa frase y pues, como he dicho, me hizo mucha gracia porque es una frase que por lo menos cuando era pequeña se decía mucho, o se sigue diciendo, ¿no? Tierra, trágame y cosas de esas. Y que venga de esta parte de la Biblia, pues me llamó muchísimo la atención y me hizo mucha gracia. Nada, un mini comentario que os quería hacer. Pasando al capítulo 17, que se llama Los incensarios, aquí habla de que estos estaban consagrados a la vida de esos hombres, a los que, pues, básicamente fueron contra Moisés y Aarón. Y los incensarios sirven para recordar a los israelitas que no se acerque ningún laico a ofrecer el incienso delante de Dios, que debe de ser alguien con la vocación del sacerdocio o con que ejerza el sacerdocio. Entonces yo aquí hay algo que me apunté, y es que cada uno nacemos con un propósito y una vocación, que básicamente es que no hay mucho más que decir, es que está bien claro esa frase, por lo que estamos aquí por algo que Dios quiere y tenemos que básicamente hacerlo, y es lo que nos va a hacer feliz, aunque pensemos que no es nuestra felicidad. Continuando, otro de los apartados que habla es de la intercesión de Aarón, y aquí la comunidad estaba murmurando y de hecho la gloria de Dios vuelve a aparecer. Moisés manda a Aarón a expiar el pecado del pueblo con el incensario, pero corriendo, porque se ve que estaba siendo un caos, porque la plaga había comenzado. Claro, al rebelarse ya tanta gente y ahora vinieron ellos tres contra Moisés y Aarón, pues Dios soltó otra plaga, como las de Egipto, pues básicamente así. Entonces, pues le dijo Moisés: corre y ves a expiar el pecado, porque si no nos vamos a quedar como que sin gente, por decirlo así. Y aquí otro de los apartados de este capítulo es la rama de Aarón. Y aquí Dios dice que los israelitas den una rama por cada familia patriarcal, es decir, por las 12 tribus de Israel. Y dice así: el hombre cuya rama retoñe será el que yo elijo. Y básicamente pues hicieron todos eso básicamente era para demostrar
¿quién tenía el don del sacerdocio? Como así pasó todo eso, pues dijo Dios, vale, pues lo voy a demostrar para que ya quede totalmente claro. Y obviamente la que retoñó fue la de Aarón. Entonces Dios le dijo que debía de poner la rama delante del testimonio para guardarla como señal para los rebeldes, para que no pasase todo eso. Entonces, claro, pues también he de decir que cuando pasó todo esto, pues salió, lo enseñó al pueblo de que la rama estaba así y ya la puso delante del testimonio con su nombre, porque, como he dicho, no lo he dicho, pero ponían el nombre, Dios les hizo poner el nombre en cada rama y la que retoñó, pues era la que realmente había elegido Dios. Entonces, ya yéndonos al último capítulo de hoy, habla de la función expiatoria del sacerdocio. Y dice así Dios: yo he elegido a vuestros hermanos los levitas de entre los demás. Son un don que os hago. Como podéis ver, aquí Dios está, en estos últimos capítulos, está justificando todo lo que pasó cuando la rebelión, el por qué está haciendo todo esto, y está como justificando al pueblo el por qué él elige así y todo lo que hace. Es decir, que nunca les deja sin ninguna explicación. Siempre da explicaciones y las vuelve a dar, y todas las veces que haga falta. Entonces, pues, el don que él hizo a los levitas era la vocación de sacerdocio. Entonces aquí se abre otro apartado en el capítulo que se llama el derecho de los sacerdotes. Y aquí habla de básicamente eso, de las ofrendas de oblación, el sacrificio por el pecado, el sacrificio de reparación, que son cosas sacratísimas del sacerdote e hijos, y deben de considerarse cosas sagradas, es decir, que solo la pueden hacer gente que esté pura y gente que tenga esa vocación y ese don. Aquí también se habla de la ofrenda del balanceo y dice Dios así: todo lo que esté puro en tu casa lo podrá comer. Eso para los sacerdotes. Y también dice que la alianza de la sal es esta, para siempre. O sea, yo me voy también como rodeando y marcando los elementos que van diciendo, porque estoy viendo que todo tiene relación en sí y todos los elementos no los dice por decir. Es que lo que me encanta también de este libro es que, pues, dice muchas cosas, y todas las cosas que dicen tienen un porqué. Es que hasta la más mínima cosa que digas, no, esto no tendrá nada, es que todo tiene un porqué y está todo tan... Es que está increíble, de verdad. Es que yo digo un libro, pero es que yo creo que esto es más que un libro. Y luego habla de los derechos de los levitas, donde Dios dice: yo soy tu porción y tu heredad entre los israelitas. Y cuando se refiere a la heredad, son los diezmos que daba el pueblo en las celebraciones o los sacrificios, lo que fuese. Y en los diezmos, esta es la ofrenda reservada de Dios al sacerdote. O sea, como el sueldo, entendido yo, básicamente eso, que pues el salario que ellos recibían y que Dios les cedía era el diezmo. Y esos han sido los 3 capítulos de hoy. Espero que os hayan gustado. Muchísimas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.